¿Empezó? Ya, ahora sí. Muy bien. Nuestra primera clase de econometría. ¿De acuerdo? Les recuerdo, todo va a estar en el canal, enlaces. Ya no envío correos. ¿De acuerdo? Sí, Carlos, sí. Entonces, ABC de la econometría, del análisis econométrico, ya sea a nivel licenciatura o a nivel posgrado. El análisis econométrico está hecho de 4 partes, 4 piezas. Es un rompecabezas, ¿de acuerdo? Rompecabezas de 4 piezas. Los datos, el modelo probabilístico, el método de estimación y la metodología, ¿de acuerdo? Este es un curso introductorio de econometría, pero como es el único obligatorio, voy a tratar no solamente de cubrir temas de econometría básica, sino llegar a la frontera, ¿de acuerdo? Al análisis de cointegración, por ejemplo, y la modelación VAR, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque me siento obligado a hacerlo. Nada más tienen un curso de econometría. Eso da bases, pero para competir allá afuera es insuficiente. Entonces, nos tenemos que ir rapidito para poder llegar a temas y que puedan competir en mejores condiciones allá afuera, ¿vale? Modelo probabilístico, empezamos con el modelo clásico de regresión lineal, el más usado. Entendiéndolo bien, entendemos el resto de modelos probabilísticos, ¿verdad? Y también vamos a revisar, ya mencionaba que hay 2 premios Nobel que fijaron la frontera de conocimiento actual en el análisis econométrico. Uno es Christopher Sims, que introdujo los modelos de vectores autorregresivos. Entonces, aquí vamos a revisar el modelo clásico de regresión lineal y el modelo VAR, con B chica, VAR, de vectores autorregresivos, propuesto por Christopher Sims, que es una de las fronteras de conocimiento. Método de estimación, vamos a revisar también el más utilizado, mínimos cuadrados ordinarios. Hay muchas maneras de entrarle al método de estimación. Una es desde el álgebra matricial, cómo se resuelven, cómo se estiman los parámetros o coeficientes. Es un tema de álgebra, ¿verdad? X', X inversa, X', Y. Esa es la solución. Repítala, X', X inversa, X', Y. Otra vez. Así de sencillo. X', o sea, traspuesta X, todo eso inversa, todo eso multiplica a X', inversa, Y. ¿De acuerdo? Esa es la solución algebraica para obtener los estimadores, ¿verdad? Los borro. Conociendo esta fórmula, después vamos a poder reconocer que hay variantes a los mínimos cuadrados ordinarios, que es hacerle algunos cambios a esa fórmula básica de X', X inversa, X', Y, ¿vale? Y metodología. La econometría moderna enfatiza mucho la metodología. Y vamos a revisar la metodología moderna, que tiene que ver con la adecuación estadística, así se le dice, es un concepto de Aris Spanos, el econometrista vivo más importante. Aris Spanos es chipriota, introdujo el concepto de adecuación estadística, lo vamos a estudiar y vamos a implementar la metodología de lo general a lo particular, ¿vale? Entonces, empecemos por el ABC. Para hablar de econometría, vamos a revisar los 3 primeros párrafos de la conferencia que dio Cliff Granger al recibir el Nobel en el 2003. Ya la tienen, la conferencia y el PDF, ¿de acuerdo? Cliff Granger es el otro Nobel que fijó la frontera de conocimiento actual. Uno es Christopher Sims, con los modelos de vectores autorregresivos. El otro es, y mucho más importante, mucho más importante, Cliff Granger. Él falleció hace unos poquitos años. El análisis de cointegración, ¿de acuerdo? ¿Por qué la metodología es importante? Y es un pedazo, es una pieza de rompecabezas. Ya comentamos a Joule, por ejemplo, ¿se acuerdan que desde el 26 habla de correlaciones espurias? Y en el 74, Granger y Newell escribieron un paper en el 74 que se llama regresiones espurias. Es decir, podemos utilizar la matemática o la estadística terriblemente mal, ¿verdad? Entonces, la metodología es clave. Y él habló mucho, enfatizó mucho este mensaje. No solamente el análisis de cointegración para evitar regresiones espurias o sin sentido,
sino también la parte metodológica. Ya leímos esos 3 párrafos. Su lecture, su clase, es una conferencia, pero le dicen lecture cuando recibe el Nobel. Son 7 páginas, son retadoras, es en inglés, es colonialismo, ya lo sé, pero lo tienen que hacer. Tienen que aprender inglés y con el paso del tiempo lo van a disfrutar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué empezamos por la lecture de Cliff Granger? ¿Por qué nos dice que es la econometría? Entonces nos dice, primer párrafo, los ganadores del premio Nobel de Economía se describen a sí mismos como econometristas. Cliff Granger y su coautor Robert Engel, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tratar de explicar qué es eso de econometría. Y nos dice, la matemática es vieja, tan vieja como podamos imaginar. Y la matemática tiene que ver con descubrir las relaciones entre variables determinísticas. Nos introduce este primer concepto clave, que es de las matemáticas y que tiene que ver con el ladrillo para hacer matemáticas. Una variable determinística, ¿de acuerdo? ¿Qué es una variable determinística? Aquella cuyo valor conocemos con certeza, sin incertidumbre, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó después? Allá por 1500 en Occidente los científicos se dieron cuenta que sus objetos de estudio no podían describirse, el ladrillo que constituye esos objetos de estudio no es determinístico, sino tenían que utilizar las probabilidades, de manera que de las matemáticas surge la estadística. La estadística tiene que ver con el análisis de datos, ¿verdad? Desarrollamos métodos estadísticos desde 1500 en Occidente. ¿Y qué nos dice? Esta estadística tiene que ver con datos que tienen propiedades estándar, segundo subrayado. Entonces las matemáticas tienen que ver con variables, es decir, procesos determinísticos. 1500 en Occidente, los científicos se dan cuenta que el mundo no es determinístico. Entonces tienen que utilizar otro tipo se inventa la estadística y se entiende que se tienen que introducir las probabilidades para tener una idea de los valores que toman las variables, que cambian en cada t, ¿de acuerdo? Pero esos datos tienen propiedades estándar. Vamos a hablar de eso y empezamos a hablar de eso. Esta es su primera clase, ¿verdad? Sin embargo, en algunas ciencias, los datos, es el caso de la economía, no tienen propiedades estándar, de manera que se crean subdisciplinas. La estadística surge de la matemática. Ahorita ya es una ciencia hecha y derecha, independiente. Y la estadística tiene subdisciplinas. Y tiene que ver, por ejemplo, con la biología. Porque en la biología los biólogos se dieron cuenta que no tienen, sus objetos de estudio no son determinísticos. La biología, lo que tiene que ver con la vida, no son procesos determinísticos, sino estocásticos o probabilísticos. ¿De acuerdo? La economía, la psicología y la economía produjo la econometría. Entonces la econometría tiene que ver con analizar datos que no son determinísticos, sino probabilísticos o estocásticos, y además no presentan las propiedades estándar, como lo es el caso en muchas otras ciencias. Recordatorio. Ya quedamos que una variable, antes de hablar de determinísticas o estocásticas, probabilísticas, una variable es algo que cambia en el tiempo. Es decir, una variable está definida por su variabilidad. ¿Y qué se opone a una variable? Una constante. ¿Y qué define una constante? Su constancia no cambia en el tiempo, no cambia. Cada que la mide, va a ser el mismo valor. Dame una constante. El tiempo. No, el tiempo no. El tiempo es cuando mides una variable en una constante. ¿La velocidad de la luz? Se ponen muy sofisticados. Díctame más fuertecito. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Eso es una constante. ¿De acuerdo? En cambio, en contraste, una variable es algo que cambia cada t. 1, 1, 1. En cada t estamos midiendo esa cosa y esa cosa resultó que es una constante, porque no cambia en el tiempo. ¿De acuerdo?
Más recordatorios. ¿Qué define una variable? Su variabilidad. Ya salió a colación la tasa de crecimiento de una variable. Por ejemplo, el PIB en volumen. Lo mide el INEGI trimestralmente. Y está en millones de pesos, a precios constantes, a precios corrientes. Dije en volumen, estoy hablando del PIB en pesos a precios constantes, ¿verdad? A eso le llamamos el nivel. Y si hacemos su gráfica contra el tiempo, ya sabemos que va para arriba, con subes y bajas. Es la típica gráfica contra el tiempo de una variable en economía. Como esto es estadística, econometría, hablamos de series de tiempo en lugar de variables, hablamos de series de tiempo, de procesos y de procesos estocásticos o probabilísticos. Son sinónimos, uno tiene raíz latina, probabilístico, proceso estocástico, raíz griega. Es decir, estamos hablando de variables, micros y macros, las que tengan en la cabeza. Con el tiempo, en cada T cambia una variable. ¿Cómo medimos su cambio? Hay muchas maneras, ¿verdad? Algo que ya reconocimos, la tasa de crecimiento. Esta es la tasa de crecimiento, es decir, es el PIB en el segundo trimestre del 2025. Y nos preguntamos, ¿y este PIB del segundo trimestre del 2025 creció, decreció? ¿Y qué tanto? Para eso calculamos su tasa de crecimiento. Entonces, es el PIB en el trimestre actual, segundo del año, respecto a un punto de referencia en el pasado. Solo así podemos saber si algo se hizo más grandote o más chiquito. Esto es interesante. Aquí está T-1, pero como el PIB es trimestral, 1 y 2, sabemos que tiene estacionalidad. Entonces vamos a comparar el segundo trimestre del 2025 con el segundo trimestre del 2024. Mismo trimestre del año anterior, ¿verdad? Porque hay estacionalidad. Entonces abrimos un paréntesis y dijimos, estamos echando mano de la hipótesis de componentes subyacentes. Es una hipótesis estadística que dice que podemos suponer, es una hipótesis que cualquier variable está hecha de 4 partes: tendencia, ciclo, estacionalidad y ruido. Repítanlo. Tendencia, ciclo, estacionalidad y ruido. ¿Quedó claro? Tendencia, el comportamiento de largo plazo de la variable. Con una gráfica descubrimos contra el tiempo si la variable va para arriba o va para abajo, se hace más grandota o más chiquita. Ciclo, estacionalidad. La estacionalidad es algo que influye al valor que toma la variable según cuando la miramos. Entonces, en el cuarto trimestre, ¿por qué tiene que ser segundo trimestre contra segundo trimestre, tercero contra tercero, cuarto contra cuarto? Porque hay situaciones económicas que se repiten. Por ejemplo, lo más visible, en el cuarto trimestre sabemos que hay vacaciones, que se pagan aguinaldos. Entonces, a ver, eso es la estacionalidad. Los valores de la variable están afectados por cuándo los medimos. Segundo trimestre, típicamente agosto, vacaciones. Eso nos da el cambio de la variable. Segundo trimestre 2025 menos segundo trimestre 2024. Eso está en pesos, pesos menos pesos en pesos. Puede ser una cantidad positiva, negativa o cero, coincidencia, cero. Pero esa cantidad sigue sin decirnos, esos pesos, de que si fue mucho el cambio o fue poquito el cambio. Entonces, lo dividimos entre la misma observación del pasado, porque estamos dimensionando. Cuando dividimos, dimensionamos. Y entonces ya tenemos la tasa de crecimiento. Ahí se me olvidó algo, no aparece. Miren, ahí falta un incremento, pónganselo. Como ese tiene formato delta, no lo reconoció el software, ¿de acuerdo? Es un incremento, ahí hay un incremento. O sea, es YT menos YT menos 1, o en nuestro caso YT menos 4. Incremento, ¿de acuerdo? Entre YT menos 1. Ah, no, corríjanme, ¿sí está bien? Es esto entre esto menos esto entre esto, ¿cuánto es? 1. Algo entre sí mismo es 1. Es una simplificación de la fórmula, ¿no? ¿Todos bien? ¿De acuerdo? Y esa es una tasa de crecimiento en tantos por 1. Por ejemplo, la economía creció 0.03.
Esto está en tantos por 1. Si lo multiplico por 100, pongo la tasa de crecimiento en tantos por ciento. 0.03 en tantos por 1, ¿a cuánto equivale en tantos por ciento? Ivana, 0.03 en tantos por 1, ¿a cuánto equivale en tantos por ciento? ¿Alguien? 3%, ¿verdad? Recorrimos el punto 2, ¿verdad? Porque es por 100, por ciento. Hay que apuntar y poner atención, ¿vale? Tasa de crecimiento, comentarios, ¿todo claro? Ya la calcularon en su base de datos, ¿verdad? Que están construyendo en Excel. Lo siguiente es decir, esto es algo trivial que hacemos en economía. ¿Alguien reconoce este bicho? Sí. Vas. Elasticidad precio de la demanda. Elasticidad precio de la demanda es una elasticidad. Es la tasa de crecimiento de una variable, en este caso la cantidad demandada del bien iésimo o de un agregado macroeconómico, la tasa de crecimiento de la cantidad demandada entre la tasa de crecimiento del precio. Otra vez, ¿y qué mide la elasticidad del precio de la demanda? Cambia el precio y cómo reacciona la cantidad demandada como tasas de crecimiento, ¿verdad? De hecho, ¿qué signo esperamos aquí? A ver, tasa de crecimiento, resulta que el precio creció, pasó, su tasa de crecimiento fue explosiva, de repente creció 10% un precio, que es mucho, ¿de acuerdo? 10%. ¿Qué va a pasar con la cantidad demandada? Ajá, entonces la tasa de crecimiento va a ser negativa, de manera que típicamente la elasticidad de precio de la demanda tiene un signo negativo, porque aquí tenemos uno positivo, tasa de crecimiento positiva, es un número mayor que 0, tasa de crecimiento, pero aquí negativa. Les estoy recordando su micro, están en quinto semestre. Ya sabemos que hay otro bicho que mide una elasticidad en general. ¿Cómo afecta el cambio de una variable al cambio de otra variable? ¿De acuerdo? Aquí está en tasas de crecimiento. ¿Cuál es el otro bicho que tenemos desde la micro, desde la macro, para ver? También se llaman multiplicadores. Cambia una variable y ¿qué le pasa a otra variable? Un bicho es la elasticidad. Es la tasa de crecimiento entre tasa de crecimiento. ¿Cuál es el otro que conocen? La propensión marginal. La propensión marginal, la más famosa a consumir, ¿de acuerdo? En ese caso, no dividimos tasa de crecimiento entre tasa de crecimiento, sino meramente el cambio de una variable entre el cambio de otra variable. Y eso se llama propensión marginal. Ya hablamos, por ejemplo, de la propensión marginal a consumir, que está entre 0 y 1. Otro bicho que tengo que recordar es, ¿qué es eso? La ecuación de la recta que conocemos, pero ya olvidamos desde la secundaria, ¿verdad? Que nos dice que hay dos variables en juego y ya quedamos que una variable está definida por su variabilidad y además aquí ya empezamos a decir algo mucho más pesado. Ahí hay dos variables, pero tienen el mismo papel, allá atrás, tienen el mismo papel la y que la x. ¿Va? ¿Por qué no? ¿Una es independiente de otra? Sí, una es la etiquetamos como la independiente, la causa, y la otra como la dependiente, el efecto. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo, porque las ciencias tienen que ver con eso. No solamente, ya nos lo dijo Granger desde las matemáticas buscan encontrar las relationships, las relaciones entre variables. De eso se trata cualquier ciencia, encontrar si tiene que ver algo, si tiene que ver el cambio en los precios con el cambio en las cantidades demandadas. Aquí estoy implicando que esta es la causa y este es el efecto. Entonces ya es el siguiente paso, no solamente estamos etiquetando a y y a x como variables, sino a una ya le pusimos el papel de la independiente y la otra de la dependiente. Esta es la ordenada al origen, ¿se acuerdan? Sí, Carlos, claro, la ordenada al origen. Y M, la propensión, bueno, sí puede ser la propensión marginal, es que los economistas a las pendientes les llamamos propensiones marginales, ¿de acuerdo? Que es el cambio entre otro cambio. ¿Cómo calculábamos la M en secundaria? Incremento de
Al revés, incremento de Y. Agarramos los dos puntos extremos de la Y y lo dividíamos entre el incremento de X. Ya entendiste algo. Siempre que dividimos, el de abajo es clave, el denominador. Esto reacciona a esto. Y aquí también, el cambio de la X es lo que nos va a explicar el cambio de la Y. Y esto está medido por la pendiente. Si estuviéramos hablando de economía, por ejemplo, de la propensión marginal a consumir o la propensión marginal a importar, hay N propensiones marginales. Entonces, arriba, en el numerador, está la respuesta, el efecto a la causa. ¿Va? Estamos introduciendo la econometría. La econometría tiene que ver con las matemáticas, pero después con la estadística. Después con la estadística, que tiene que ver con procesos estocásticos, con procesos probabilísticos que tienen, o sea, con datos que tienen propiedades no estándar. Y estamos ya en la econometría. Y esa es una especificación econométrica. ¿De qué está hecha una especificación econométrica? De dos variables, como en el caso de la ecuación de la recta en matemáticas. Visiblemente introdujimos los subíndices t, porque estamos representando el tiempo, que es una variable, ¿verdad? Y que se mide cada t. Por ejemplo, cada trimestre. Ustedes ya bajaron el PIB de la economía mexicana desde el 80 para acá, 120 y tantos datos. Eso es cada t. Cada trimestre, 4 trimestres cada año, desde el 80 para acá. Eso estamos representando aquí. ¿Qué hay de nuevo aquí? Letras griegas. Estos son los parámetros o coeficientes que vamos a estimar. Estamos en el terreno estadística, de la estadística, en el universo de la estadística, así que vamos a estimar, ¿verdad? Esta es una afirmación teórica que me dice que XT explica a YT. ¿En qué medida? Si estuviéramos en clase de micro macro decimos, ¿en qué medida? Pues depende de la propensión marginal o de la elasticidad. ¿En qué medida? Aquí depende del valor que tome este coeficiente parámetro, el estimado. Para distinguirlo de este teórico poblacional, el estimado, le ponemos un gorro, un acento circunflejo, un hat, dicen en inglés. ¿De acuerdo? Entonces, este muy bien podría ser el consumo y el ingreso. Y voy a estimar, utilizando datos de la economía mexicana, la propensión marginal a consumir agregada de la economía mexicana. Y ya lo pueden hacer desde Excel, hacer una gráfica de dispersión y pedirle la ecuación de la recta. Y les va a dar la ordenada, el beta 1 gorro. Ya lo hizo por lo menos una persona, ya me entregó su tarea. ¿Tu nombre? Daniel, Dani ya me la entregó. Y esta sería el estimado, la propensión marginal a consumir. ¿De cuántos más o menos? Ya salió esta discusión a colación en México. ¿De cuánto es más o menos la propensión? 0.7. Esta es una especificación econométrica. Puse el antecedente de la ecuación de la recta porque también se le puede llamar una recta de regresión, su nombre más primitivo. En efecto es una recta porque hay dos variables en juego. Si hay otra explicativa, no necesariamente vamos a explicar una variable utilizando solamente otra variable. Eso sería ser demasiado optimistas. Típicamente una variable tiene que ver con más de otra variable, todo un conjunto de variables, ¿verdad? La XT, la ZT, la WT. Entonces ya no es una recta, sino ya es un plano. Y luego ya lo otro ya es difícil de pensar, porque ya estamos en una dimensión 4. Aquí hay una dimensión. No se pierdan, ¿verdad? Perdón, esta dimensión. Aquí está la otra dimensión. Luego añadimos una variable. Estoy poniendo en juego su imaginación. ¿Sí? Te tengo a mi variable la que voy a explicar en el eje de las Y. La que sirve para explicar en el eje de las X. Pero y es una ecuación de la recta desde la secundaria o una recta de regresión. Va. Pero puedo tener otra explicativa, por ejemplo, un beta 3 WT.
Bueno, entonces eso ya es el espacio en el que habitamos. Hay un eje, otro eje y otro eje. ¿Y qué forma geométrica tendría eso? La solución, un plano, una hoja de papel flotando aquí, con cierta inclinación. Pero ya si le meto otra variable explicativa, claro que sí, pues ya no lo puedo representar en el mundo físico, ¿vale? ¿Cómo se ve en el software que vamos a aprender a utilizar? eViews, ¿de acuerdo? Así, aquí le estoy diciendo, es una orden, un command. Estímame lo siguiente, utilizando least squares, mínimos cuadrados ordinarios, es el método de estimación. Y me vas a explicar el logaritmo de la huella ecológica, utilizando una constante, la ordenada al origen, el beta 1 y al logaritmo del PIB. Ya se estimó de hecho, ¿cómo se ve la ecuación? El logaritmo de esta variable, luego vamos a ver por qué no utilicé el nivel de la variable, sino el logaritmo de la variable. Eso va a tener, hay dos coeficientes en juego o parámetros que se van a estimar, este y este, y el segundo parámetro o coeficiente está ligado a la explicativa, en este caso al PIB de la economía mundial. Es la huella ecológica mundial contra, ya hablaremos de eso, el PIB mundial medido por el Banco Mundial del 60 para acá, del 60 al 24. Y de hecho ya hice ya resolví esa ecuación econométrica. ¿Y qué valores tomaron los parámetros? ¿Cuál es el beta 1 gorro y el beta 2 gorro? El beta 1 gorro como logaritmo es 6.5, ¿de acuerdo? Y este es el beta 2 gorro, que es 0.53. Vamos a aprender esto. Esto tiene una forma funcional. ¿Qué quiere decir eso? Inicialmente digamos que en lugar de utilizar tal cual las hectáreas, la huella ecológica que está en hectáreas globales y el PIB tal cual que está en millones de dólares americanos base 2015, es el PIB mundial medido por el Banco Mundial, utilicé los logaritmos de esas dos variables. ¿Para qué? Para leer eso como una elasticidad. Esto es la elasticidad que asocia cuantitativamente a una variable y a otra variable. ¿Y cómo se lee? Por cada punto porcentual que creció la economía mundial entre el 60 y el 24, por cada punto porcentual, es una elasticidad, la huella ecológica creció 0.53 puntos porcentuales. ¿De acuerdo? Entonces, con otras palabras, esto es una especificación econométrica, tenemos variables en juego, vamos a explicar una variable utilizando otra u otras variables. El tema es estimar esos efectos cuantitativos, la ordenada y las propensiones o elasticidades, ¿de acuerdo? En juego. Y esa es la carnita, el uso. La econometría forma parte de la medición en economía, ¿verdad? Ahí voy. Entonces la econometría es parte de una subdisciplina de la economía. Ustedes estudian micro, macro, crítica de la economía política. Hay otra subdisciplina, otra subciencia que conforma la economía y se llama medición en economía. ¿Qué materias hay ligadas a esta medición en economía? Por ejemplo, contabilidad social, el sistema de cuentas nacionales o el análisis econométrico, porque la economía es una ciencia empírica, nuestros objetos de estudio existen allá afuera, tenemos que aproximarnos a ellos cualitativa y cuantitativamente. En este terreno, medir. ¿Y qué nos interesa medir? Los efectos de unas variables contra otras, porque Keynes nos dijo en su teoría general, la propensión marginal a consumir está entre 0 y 1. Sí, pero para la economía mexicana, ¿cuánto es? Para la economía americana, ¿cuánto es? Etcétera. Entonces, esto es una herramienta poderosísima para estimar los efectos de economías de carne y hueso entre sus variables. ¿De acuerdo? Vas. ¿Qué pasó con la perturbación? Fuerte, por favor. La perturbación que está aquí. Claro, sí. Qué bueno, se me pasó hablar de ella. Recuerda los 4 nombres que tiene esa cosa. Recuérdenlos todos. No, recuérdenlos todos en su cabecita.
Los más viejos. ¿Cuáles son? Los más viejos. Error o residuales. Son los errores. Otro nombre, residuales. Son nombres equivalentes, ¿de acuerdo? Muchas veces en libros de texto se explica que precisamente por eso esto es un bicho estadístico y no matemático, porque si fuera así sería matemático. Esa es una explicación insuficiente, ¿verdad? Es decir, no es una relación exacta, te dicen los típicos libros de econometría. Entonces, por eso esto es un bicho estadístico, porque hay unos errores o residuos. Pero nosotros, leyendo al Nobel Granger, ya descubrimos una razón de mucho más fondo y la correcta. Esto es un bicho estadístico. En primerísimo lugar, porque esto no es un proceso determinístico, sino un proceso estocástico. Y esto también no es un proceso determinístico, sino un proceso estocástico. Es decir, que para conocer sus valores tenemos que echar mano de probabilidades. ¿De acuerdo? Modernamente tienen nombres mucho más sugerentes. Son las innovaciones o perturbaciones. Es decir, innovaciones es lo que hace que cambia esto, porque no es estático. Es lo que hace que cambie en cada T. Innovaciones, lo que innova. O algo muy interesante en economía, perturbaciones, ¿verdad? Y en economía nos encanta pensar en choques. Antes nada más había, créanme, choques de oferta. Hoy ya se dice que también hay choques de demanda, ¿verdad? Entonces, conocimos un choque de salud, ¿verdad? El COVID, entonces hay choques que hacen que perturbaciones. Vas, Beto. También hay choques de innovación tecnológica. Sí, eso es un choque de oferta. Ya estamos, perfecto, estamos ya en la discusión. ¿Qué tipo de choques de oferta? Es decir, son desplazamientos de la oferta agregada, de la curva de oferta. Y ya explicó un caso, Beto, relevante. Es un choque, esto es micro y macro. Pónganse a estudiar su micro y macro, ya se los pedí. ¿Y qué es un choque? ¿Cómo se ve en nuestra típica gráfica ad nauseam, hasta vomitarnos, que nos ponen en la economía no marxista? Ortodoxos y heterodoxos. Neoclásicos, keynesianos, caliquianos, una gráfica de precio contra cantidad, ¿verdad? Y nos ponen una curva de oferta y una curva de demanda. ¿Y qué pasa cuando hay un choque de oferta? Hay un desplazamiento. No nos movemos a lo largo de la curva, ¿se acuerdan? Sino desplazamos la curva por un choque, ¿de acuerdo? Y típicamente un choque ligado a las innovaciones, a la ciencia y la tecnología. Procesos determinísticos y procesos estocásticos o probabilísticos. Entonces, Granger ya nos advirtió que la estadística y en especial la econometría surgen porque los científicos se dan cuenta que sus objetos de estudio no cambian, no son procesos, no son variables determinísticos, sino estocásticos o probabilísticos. De manera que aquí ya nos pone, de hecho, en un tema fundamental. Cada que hacemos matemáticas en economía, estamos pervirtiendo, alterando la naturaleza de nuestros objetos de estudio. Porque nuestros objetos de estudio, como en la biología, como en la psicología, son no determinísticos, sino estocásticos o probabilísticos. No me malentiendan, claro que son útiles los modelos que hacemos en economía echando mano de las matemáticas, pero dejo bien claro, leyendo a Granger, premio Nobel 2003, ¿verdad? Que si el PIB se comporta de manera estocástica o determinística, para abrir boca, ¿qué es determinístico? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 7. más fuerte, 1, 2, 3, 4. 6. Eso es un proceso determinístico. Ustedes inmediatamente calcularon el algoritmo. ¿Cuál es el valor de la variable en el siguiente t? N más 1. Eso es un proceso determinístico. Aquí lo grafiqué. Tengo, de hecho, en la base de datos que les dije, de 1961 al 2024. Son 64 observaciones. Y este es un progresivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 64.
¿De acuerdo? Esto es un proceso determinístico. No requerimos echar mano de las probabilidades para estimar, tener una idea, calcular su valor. Y de hecho, aquí hay certidumbre perfecta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el señor apuesta su vida, porque ya conoce el algoritmo. Pero cuando hablamos, este es el PIB mundial y esta es la huella ecológica mundial. ¿De acuerdo? Lo que nos acaba de enseñar Granger es que este proceso estocástico probabilístico y cada punto, cada observación anual en el tiempo es una variable aleatoria, son bichos probabilísticos estocásticos. Y para determinar su valor, tenemos que echar mano de las probabilidades. Y aún así va a haber incertidumbre. Y por eso en estadística decimos valor esperado. Es el que esperamos teóricamente. Otra cosa es la realización. Ejemplo típico, lanza una moneda, sol o águila, ¿verdad? Y el señor está dispuesto a apostar todo por un proceso determinístico. Pero nadie apostaría su vida a lanzar una moneda. ¿Tú eres el hombre más rico del mundo o la mujer más rica del mundo o te avientas por el balcón? Sale sol o águila, ¿verdad? Nadie juega, ¿verdad? De esa manera. Déjenme poner el otro ejemplo que les dije. ¿Saben? Vamos a facilitarnos las cosas. A algunos de ustedes no les interesa, nada más quieren el papelito. Entonces juguémoslo, ¿verdad? Si cae sol, tienes tu 10, ya, lo prometo, ¿verdad? Pero si cae águila, tienes 0, ¿verdad? Ya definí el problema, la variable, ¿verdad? Voy a definir ahora su valor esperado. Y el valor esperado es 0 en un caso o 10. ¿Y cuál es la probabilidad de cada uno de estos casos? 0.5. Y la fórmula teórica me dice que es 0 por 0.5 más 10 por 0.5. ¿Y cuánto es el valor esperado de esto? 5. ¿De acuerdo? Y ese es el valor teórico. Estoy definiendo a cada uno de estos puntos, variables aleatorias, pero definir valor teórico. Otra cosa es que lancemos una moneda y a algunos les hará sol y a otros águilas. Otros van a tener 10 y otros van a tener 0. De esta complicación que ahorita los deja un poco desconcertados, estamos hablando. Las variables en economía no son determinísticas, sino aleatorias, probabilísticas. Requerimos echar mano de las probabilidades. Y 2, nos dice Granger, no solamente de la estadística en general, sino tuvimos que desarrollar los econometristas, él en particular, por ejemplo, por eso le dieron el Nobel, una estadística para tratar datos, variables aleatorias, procesos estocásticos, probabilísticos, que no tienen propiedades estándar. Por eso le dieron el nombre, el análisis de cointegración. Entonces, a ver, estamos tratando de describir a nuestro objeto de estudio. Y desde la lectura de Granger ya nos movió el tapete. ¿De acuerdo? O sea, cuando hacemos matemáticas estamos violando la naturaleza de nuestros objetos de estudio. Porque no evolucionan de manera determinística. Son útiles, no me malentiendan. ¿Tienen que aprender matemáticas? Claro que sí. Pero estamos deformando, estamos haciendo, por eso dice, se los voy a leer el ex banquero central de Francia, Bernard Maris, somos pseudocientíficos. Así lo dice Bernard Maris, somos pseudocientíficos. Esta es una gráfica contra el tiempo. ¿Ese qué tipo de gráfica es? Es una gráfica de dispersión. Tienen que hablar fuerte, ¿vale? Es una gráfica de dispersión. ¿Qué es una gráfica de dispersión? Explícamelo. Con bolitas y palitos. Marcando cada variable aleatoria en cada punto. Fíjate. No, esto no es una gráfica de dispersión, perdón, también es contra el tiempo. Pero, ¿saben? Hice un truco, le puse doble eje. Tienen que aprender a hacerlo. ¿Por qué le tuve que poner doble eje? Porque no son la misma unidad de medida. Genial. Luego me dice para poner la participación. Palomita, ¿de acuerdo? Voy ya tomando palomitas y taches. ¿Quedó claro? Nombre. Diego.
Diego, pero tu apellido. Diego Vázquez. Vázquez Diego. Ahí al ladito. Van a ir acumulando palomitas y taches. ¿Vale? Sí, porque el PIB mundial, ya se los dije, ¿en qué unidad de medida está medido por el Banco Mundial? Millones de dólares constantes, es decir, a precios del 2015. No es a dólares corrientes, a precios corrientes, sino a precios constantes. ¿Verdad? Y la huella mundial, ¿en qué unidad de medida está? En hectáreas globales. No saben de esto, lo vamos a ir introduciendo. Hectáreas globales. ¿De acuerdo? Y miren, ¿qué descubrimos aquí? Que van de la mano, por decirlo coloquialmente. Les decía que Granger escribió con Newell en el 74 un paper que se llama Regresiones espurias. Es decir, cuando utilizamos mal la herramienta y hacemos charlatanería con ideología, otra expresión de Bernard Maris, el extranjero central de Francia. Utilizamos mal la herramienta y lo que sale no es un producto científico, aunque la econometría sí sea científica, un producto científico, pero el uso que le hacemos es charlatanería con ideología. Van de la mano. Pero entonces, sí, como son bichos que no tienen propiedades estándar, ya le pusimos etiquetas, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la primera característica de los procesos, las variables que tenemos en economía y que en términos del análisis estadístico, la primera característica, ¿por qué son datos que no tienen propiedades estándar, propiedades estadísticas estándar? ¿Cuáles? Son no estacionarios. De Palomita, ¿tu nombre? Son no estacionarios. Entonces por eso le dieron el Nobel, porque dijo, el análisis que han hecho los econometristas está para tirarse la basura, son regresiones espurias o sin sentido, en el 74. Siguió trabajando 10 años después y ya encontró el método estadístico para hacer buena estadística y no charlatanería con ideología, análisis de cointegración. Estos son variables no estacionarias. Debemos suponer entonces en esa lectura básica que en la biología y en la psicología también los datos evolucionen de manera no estacionaria, es decir, o van para arriba o van para abajo si los graficamos con el tiempo. Estacionarios que son aplanados. ¿Y cuál es la primera estadístico para hablar de esto? Pues la media. Aunque nos dijeron que la media es informativa cuando nos enseñan estadística, depende de los datos. En el caso de los no estacionarios, aquí puedo sacar la media. ¿Esa media me va a informar? No, me va a informar muy poco. ¿Qué hacemos entonces? Sacar medias móviles, tantas como sea necesaria. Entonces, de hecho, esto es nuevo para ustedes, porque típicamente pensamos que unos datos tienen una media. No, depende. Si es un proceso estacionario, con una media nos basta para describir a ese bicho. Pero si son bichos no estacionarios, una media no es informativa. A eso se refiere Granger. Entonces, después vamos a hablar con más precisión, haciendo un poco de matemática, que las características de los procesos estacionarios y no estacionarios. Pero ya vamos entendiendo, ¿verdad? Sí, claro, Carlos. Vean eso y explíquenme. Venimos a pensar, ¿verdad? Apagamos el celular y nos prendemos a nosotros mismos. Espérame. Véanlo todos. Todos tienen que tener una idea. Analicen. Pongan en juego lo que han aprendido. ¿Vamos ya? ¿Ya? ¿Interpretaron? Son dos. ¿Puedo decir malas palabras? Son dos pinches grafiquitas. ¿Ya lo hicieron? Vas. Una mide, así que año con año cómo va cambiando y la otra se pasa a una tasa de crecimiento. Entonces una es una variable no estacionaria y la otra es una variable estacionaria. Sí, pero son dos. Entonces, esta es la misma gráfica que vimos del PIB mundial y la huella ecológica mundial.
gráfica contra el tiempo con dos ejes porque tienen distinta unidad de medida. ¿Y para qué hacemos esto? Tener una idea de la evolución de la variable en el largo plazo. Y ya vimos que va para arriba, tienen pendiente positiva. Conforme pasa el tiempo, cada vez se producen más bienes y servicios en el mundo y cada vez se contamina más, en un sentido muy amplio de la palabra. ¿De acuerdo? La huella ecológica. Y aquí le saqué sus tasas de crecimiento. Y de ser variables no estacionarias, obtuve variables estacionarias. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente son dos gráficas en el cual tengo a la misma variable en nivel, a las mismas variables en niveles y en tasas, sino el propósito de la lema es decir, podemos ir de variables no estacionarias y aplanarlas. ¿Cómo las aplanamos? Sacando su tasa de crecimiento. Esas están aplanadas. Fíjense que es muy interesante. ¿Quién habló de la tasa de crecimiento? Usted. Explíquenos qué es la tasa de crecimiento. Fuerte. ¿Va? Sería el cambio que tiene una variable con respecto a su ¿Qué mide una tasa de crecimiento? el cambio que hubo de un t a otro t. El cambio de una variable de un t a otro t. ¿Va? Para eso calculamos tasas de crecimiento. Pero aquí le estamos aprendiendo a que tiene otro uso. Porque esas, en efecto, las tasas de crecimiento de estos dos bichos en niveles. Y me mide qué le pasó en cada t a la variable respecto al año anterior, porque es información anual. Pero estadísticamente, sacarle tasas de crecimiento a las variables implica otra cosa. Implica tener variables no estacionarias inicialmente, le sacamos su tasa de crecimiento y las hacemos estacionarias. Es otro uso, ¿verdad? Ya quedamos que en la terminología de Granger hay datos con propiedades estándar y datos estadísticos todos con propiedades no estándar. Y el grueso de las ciencias trabaja con datos estadísticos con propiedades estándar. Pero en la biología, en la psicología y en la economía trabajamos con datos en un universo estadístico que tiene propiedades no estándar. ¿Y cuál es la primera y más importante? Que son no estacionarios. Típicamente una variable en economía contra el tiempo va para arriba o va para abajo, no es aplanada. Y ya aprendimos algo que después vamos a utilizar en el análisis econométrico. ¿Cómo le quitamos la estacionariedad? Lo iba a decir más, no es la estacionalidad, es la estacionariedad. ¿Entienden la palabra? De hecho, en el Madala, en la tercera edición, un libro muy bueno de econometría, el traductor confundió. Una cosa es la estacionalidad, la seasonality. Ya quedamos que cuarto trimestre contra cuarto trimestre, tercero, segundo trimestre. Eso es la seasonality, la estacionalidad. Otra cosa es la estacionariedad. ¿Están de acuerdo? Escriban que son cosas distintas. Estacionalidad es distinto, signo de igual distinto. Estacionalidad no es lo mismo que estacionariedad. Todo va con C, acuérdense. Estacionalidad es distinto a estacionariedad. Estacionariedad. ¿Va? Ahorita se me legó la traba, ¿verdad? Entonces, de variables no estacionarias, le saqué su tasa de crecimiento y saqué variables estacionarias. Espérenme tantito. Siguiente pregunta. Ya quedamos que, según esta hipótesis de componentes subyacentes, esta variable puede entenderse que está hecho de 4 pedazos: tendencia, ciclo, estacionalidad y ruido. También esta, hipótesis de componentes subyacentes. Una variable, es decir, un bicho que cambia con el tiempo, puede, es una especulación, es una hipótesis teórica, estar hecha de 4 piezas: tendencia, ciclo, estacionalidad y ruido.
Pregunta, ya vimos que ya demos un paso adelante. La economía tiene que ver con datos estadísticos, con propiedades no estándar. La más importante, la no estacionariedad. ¿Van para arriba o van para abajo? Típicamente van para arriba. Pero si le saco su tasa de crecimiento, sí, me interesa ver el cambio de las variables, pero en términos estadísticos lo que estoy haciendo es las aplané. De ser no estacionarias, las hice estacionarias. ¿Qué componente les quité? Desde el punto de vista de la hipótesis de componentes subyacentes, ¿qué componente eliminé tal que esto que iba para arriba, ya no va para arriba, ya es aplanado? Pregunta, piensen, no hablen, piensen. ¿Qué componente le quité? ¿Qué componente le tendré que quitar a este bicho y a este bicho para hacerlos aplanados? Esta es la tasa de crecimiento de la huella en azul, o sea, de esta variable, y en rojo la tasa de crecimiento del PIB de esto. ¿Qué componente le quité? Piénsenlo, 30 segundos. Van levantando la mano cuando tengan una respuesta en la cabeza. Sí, allá hay otras dos personas, sí. Vamos, los otros, vamos, vamos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué no levantan la mano entonces? ¿Entienden la pregunta? ¿Entienden la pregunta o la vuelvo a hacer? Se vale decir, no lo entiendo, Carlos, esfuérzate más. ¿Entienden la pregunta? Lo primero es entender la pregunta. No es una pregunta simple. ¿Entienden la pregunta todos? ¿No? Nadie dice que no. Yo de tener variables no estacionarias, las hice estacionarias. De ser variables que van para arriba contra el tiempo, con medias móviles, es decir, con las medias dependen de cuándo mido la variable. Hice variables calculando su tasa de crecimiento aplanadas, o sea, estacionarias. Y aquí sí, la media es un punto de referencia para una y para otra. De hecho, miren los valores, por ejemplo, del PIB mundial. El PIB mundial llega hasta aquí, hasta un poco más de 6, y el peor dato debe ser el 2000. Miren, con el COVID, no del 2008, sino sí fue el COVID, ¿no? 2022, menos 2%, poquito más. ¿Cuánto es la media de todo esto? Poco más de 3 puntos porcentuales, ¿de acuerdo? Entonces, matemáticamente, por eso la representamos por una D, la tasa de crecimiento es calcular el cambio de una variable en el tiempo. En tantos por uno, en tantos por ciento. Pero en estadística la aplané, y eso me debe llamar la atención, porque de ser un bicho no estándar pasa a ser un bicho estándar. Desde la hipótesis de componentes no observables o subyacentes, ¿qué le quité a cada una de esas variables? Alguien que no haya participado. Vas. Su tendencia. Su tendencia. Dale tu nombre. Romero Pérez. Romero Pérez. Su tendencia. La tendencia es el comportamiento de largo plazo. ¿Qué nos queda? Desde la hipótesis de componentes no observables, si le extraje su tendencia, se dice filtrar la variable. ¿De qué está hecho esto? Pues ¿qué queda? Pues el ciclo económico, la estacionalidad, la seasonality y el ruido. Le quité su tendencia, de manera que calcular la tasa de crecimiento me sirve para aplanar las variables. Y esto deben entender que es muy importante, ¿verdad? Porque necesitamos de la econometría, porque nuestros datos tienen propiedades no estándar, pero ya aprendimos una manera de estandarizarlos, calculándoles su tasa de crecimiento. El punto es que el precio que pagamos es altísimo.
porque le quité su tendencia. ¿Qué define una variable económica? Si al PIB le digo, le quito su tendencia, que conforme pasa el tiempo, producimos más bienes y servicios. De hecho, esto tiene que ver, por ejemplo, con la función de producción, ¿verdad? Tenemos más K, más L, se producen más bienes y servicios. La aplané, o sea, nos queda muy poco de una variable, nos queda algo muy insípido si en economía a nuestras variables les quitamos su tendencia. ¿Qué nos queda en el enfoque más simplón de macro? Acuérdense, una variable, por ejemplo el PIB, está hecho de tendencia y de ciclo. Comportamiento de largo plazo, ya lo estudiaron en macro, ¿verdad? Sí, Carlos, claro. Desde esta hipótesis teórica macroeconómica, los bichos en economía están hechos de el comportamiento de largo plazo, la tendencia, la trend y el ciclo económico. Y uno es el que le da esa característica, esa cualidad de no estacionalidad, porque el ciclo es así, aplanado. De manera que nos queda muy poco de una variable si le quitamos su tendencia. Pero ya vimos ese truco estadístico, ¿de acuerdo? Esta discusión la vamos a utilizar más adelante. ¿Todo bien? Entonces, recordamos el valor medio de una variable, ¿verdad? Es una sumatoria de todos los test que tenemos disponibles entre el número de observaciones, ¿verdad? Esto es muy importante porque ya quedamos. Esto mide la variabilidad de la variable. Una variable está definida por su variabilidad. ¿Y cómo se mide la variabilidad? Ya vimos una manera, la tasa de crecimiento, pero de hecho la tasa de crecimiento está hecho de esto. Y luego se dimensiona, no está hecho de esto, sino de el YT respecto al YT anterior, ¿de acuerdo? Pero se parecen, o sea, es un cambio, quiero decir. Pero entonces, la primera medida de variabilidad que tenemos en estadística, y que de hecho toma varias formas después, pero que es el meollo del asunto. La variabilidad de una variable se mide así: cada variable, cada t respecto al valor medio de la variable. Ya quedamos que si sumo todas estas diferencias, ¿cuánto me da? 0. Porque hay valores por encima de la media, valores por debajo, es una propiedad de la media. Si sumo todas estas desviaciones, variabilidades, obtengo un 0. Es lo que estoy implicando aquí. Si sumo todo esto y luego le resto t veces la media, me da 0. Es lo que estoy diciendo ahí matemáticamente. Esa es una variable que yo... En EBIOS vamos a aprender a hacer econometría y a programar, hacer programas. Es otra cosa, ¿de acuerdo? En Excel hacemos cosas. En el EBIOS vamos a hacer también cosas, econometría. Pero además vamos a aprender a programar, ¿verdad? Es otra cosa. No sé si ¿alguien utiliza algún lenguaje de programación? Python, ¿vale? No le entré a la discusión. Hay unos tantos paquetes para hacer análisis econométrico. ¿Por qué utilizo el EBIOS? Cuando lo abramos, ahí vamos a poder ver quiénes son los diseñadores de EBIOS. Entonces, si hacemos macrodatos, utilizamos EBIOS. Si hacemos microdatos, utilizamos Stata, ¿de acuerdo? ¿Y por qué utilizamos para hacer macrodatos EBIOS? Porque uno de sus creadores y uno de los dueños de ese jugosísimo negocio es el coautor de Cliff Granger, que también recibió el Nobel, Robert Engel, ¿de acuerdo? Es uno de los diseñadores de EBIOS. Entonces, no entro así, evito la discusión de que uno te permite hacer unas cosas, otros que se dice militar. Hay muchos programas, ¿verdad? Nos quedamos con EBIOS porque está ligado a la mano de un Nobel. ¿Alguien hace la mano? Sí, yo Fuerte. me quedo pensando, o sea, entiendo que tenemos las dos gráficas y que al retirarle la tendencia, el nivel o la tendencia. o sea, Yo aplané. Sí, exacto. Entiendo que usted lo manejaba como cuando queda insípido, pero quiero yo pensar que entonces cuando hacemos ese proceso,
podemos ahora hablar y darnos cuenta de cuál sería su atractor de esas dos, porque ahora entonces ya la media nos da una respuesta o nos dice más o menos para dónde es que siempre cae como su punto de gravedad, me imagino yo. O sea, siento que entiendo que queda insípido, pero en la otra de arriba pues no me decía eso, no puede yo ver Sí. su atractor. Sí, pero no, déjame echarme para atrás. Entonces, este es un bicho estadístico que yo generé, yo diseñé su proceso generador, así se dice, yo diseñé estadísticamente su proceso generador de datos, así se llama, o mecanismo generador de datos. Lo hice en ellos, ¿de acuerdo? Y es un proceso medio tricky, ¿verdad? Oye, Carlos, ¿esto es estacionario o no estacionario? Si nada más les mostrara ese pedazo, esto es muy interesante. Esa ventana temporal se dice, podremos decir, no, pues parece que es no estacionario, Carlos, pero abrí la ventana temporal y resulta que no, que sí es estacionario y que este es su valor medio. Entonces es parte de la discusión. A ver, la principal característica para determinar si tus datos en el universo estadístico tienen o no propiedades estándar es esta primera, si son no estacionarios o estacionarios. Y segundo paso en esta discusión, ¿de qué estás hablando, Carlos? Por ejemplo, la media. Si el proceso es estacionario, la media nos da mucho más información que si el proceso es no estacionario. De hecho, sabemos que en el otro caso preferentemente no sacamos una media, sino tantas medias como sea necesario. Se dicen medias móviles. Tercer paso, es que ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es realmente la media? Cuando nos la enseñaron nos dijeron, medida en ese central. Sí, espérame, pero tus datos son estacionarios o no estacionarios. Ya aprendimos con el premio Nobel que tenemos que distinguir si son estacionarios o no estacionarios, porque la estadística para analizar esos datos es distinta. Y por eso se inventó la econometría. Si no, haríamos estadística como cualquier estadístico. Se inventó la econometría. ¿Qué se juega cuando hablamos del valor medio? Cuando hablamos de la media, del promedio de datos estacionarios. La media, se dice, es el atractor. Esto es muy interesante porque aquí le puedo dar un choque a la variable y hacer que se vaya muy para arriba o muy para abajo. Pero como es una variable estacionaria, su valor medio, uno solo, funciona como atractor. Más temprano que tarde va a regresar a esta vecindad, se dice. A esta vecindad, a estos valores históricos que ha tomado la variable. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ya estamos entendiendo la implicación. Decimos que hay datos estacionarios y no estacionarios. Que en el caso de los no estacionarios, como son en economía, las medias cambian. Las medias dependen del tiempo, dicho con toda corrección, con toda propiedad. La media depende del tiempo. La media depende del tiempo. De poner un subíndice cuando calculo la media, T abajo, implicando depende del tiempo, depende cuando la mida. En contraste con un proceso estacionario con una sola media, no cambia con el tiempo. Voy. Pero entonces, ¿y qué implica eso? ¡Wow! Si mi variable es aplanada, estacionaria, la media es un dato muy importante, sí me informa. No solamente de que, en términos de que es el atractor de la variable. Y claro que la variable va para arriba, para abajo, va para arriba, para abajo respecto al valor medio, pero su punto de referencia, su atractor, su centro de gravedad es el valor medio. Y tanto más importante, hablando de economía, porque en la economía hay choques. Bueno, aquí sabemos que si esta variable recibe un choque, tarde o temprano va a regresar a esta vecindad. En contraste, lo vamos a hacer con matemáticas, si nuestras variables son no estacionarias, le damos un choque a la variable y eso va a alterar el valor de la variable el resto del tiempo, el futuro. Aquí no, aquí le di un choque y podemos pronosticar los valores de la variable, vamos a aprender eso y tarde o temprano va a regresar a esta vecindad. Aunque se haya ido muy para arriba o muy para abajo.
tarde o temprano, porque es una variable estacionaria. Pero si fuese no estacionaria, vamos a ver, ¿verdad? Lo vamos a demostrar, que le doy un choque y eso afecta al valor de la variable el resto en el infinito. También una cosa que es difícil de pensar, pero para eso hacemos matemáticas y estadística. Alzaron la mano otra vez. ¿Quiénes quieren hablar? Entonces, 1, 2 y 3, vas fuerte. Al hacer los estacionarios le quitamos la tendencia. Entonces, digo que la media es la que nos da la información, igual que la vecindad. ¿Qué pasa con esa información al quitarles la tendencia? O sea, A ver, de acuerdo, pero fíjate que en algún sentido preguntaste peras y manzanas. Uno, nos tiene que quedar claro que hay datos estacionarios y no estacionarios. ¿De acuerdo? Primer punto. Segundo punto, y ya pasó la sesión pasada, yo puedo hacer datos no estacionarios, estacionarios. Y alguien dijo, y al revés, no, espérate. No, a ver, de datos originariamente, inicialmente no estacionarios, puedo aplanarlos, sí los puedo aplanar. ¿De acuerdo? Y si voy a analizar el PIB de la economía mundial, bueno, voy a tener que utilizar aquí medias móviles, ¿verdad? Porque si saco la media del PIB, estos son miles de millones de dólares a precios constantes, pues algo así como 70. Eso es informativo de qué está pasando en estos años, o qué pasó hace muchos años. No es informativo. Puedo calcular sus tasas de crecimiento, o es parte del análisis estadístico que hacemos los economistas, y está bien, y me mide cómo cambió la variable en cada T. O puedo sacar su tasa de crecimiento media anual, tasa de crecimiento media anual, no de cada T, sino anual. Aquí tengo, ¿cuántas tasas de crecimiento tengo? Aquí. Le quito una observación a esto, por la fórmula, ¿están de acuerdo? Aquí tengo 64 datos, pero como tengo que echarlo para atrás, necesito que me hagan sí o decirme que no les cae el 20. Aquí tengo 64 datos anuales, del 61 al 2024, 64 datos. ¿Cuántos datos de tasas de crecimiento tengo? 63. Perdí una observación porque al 61 no le puedo sacar. Esto parte de hecho del 62. Entonces tengo 63 datos. Ahora puedo sacar otro recurso estadístico, la tasa de crecimiento media anual, que de hecho ya les dije, es 3.4. O sea, si saco el promedio de todas las tasas de crecimiento del PIB mundial, a lo largo de estos años, 64, la tasa de crecimiento media anual, así se dice, fue 3.44. Ahora, aquí simplemente les estoy mostrando una variable no estacionaria. Variables, corríjanme, variable estacionaria. Ejemplos en economía. Por ejemplo, ¿qué nos dice la teoría económica? La teoría económica nos informa. Es una información que después tenemos que contrastar con el mundo empírico. Así como, pongo un ejemplo análogo, propensión marginal a consumir. Bueno, Keynes nos dice que el consumo autónomo es positivo y que la propensión marginal a consumir está entre 0 y 1. Bueno, pero esas son las hipótesis teóricas. Ahora hay que medirlo en una economía de carne y hueso. ¿De acuerdo? Hay teoría económica que ya piensa las cosas en estos términos, micro y macro, y nos dice el tipo de cambio real, no el nominal, teóricamente hablando, tiene que evolucionar como un proceso estacionario. El tipo de cambio real, no el nominal, es decir, es el tipo de cambio nominal ajustado por la relación de precios, macro básica. Otra variable que la teoría económica me informa que empíricamente espera que se comporte de manera estacionaria, la tasa de interés real, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, allá hablé más bien de cómo puedo hacer de una variable no estacionaria, calculándole su tasa de crecimiento, y en este caso es interesante, sí, calculé el cambio, pero puesto desde nuestro análisis econométrico, la aplané, es decir, le extraje su tendencia.
Aquí estoy hablando más bien de otra cosa. Ya tenemos una variable estacionaria, estamos repensando lo importante que es el valor medio. Aquí el valor medio de una variable estacionaria es muy informativo. No solamente nos dice que es el centro de gravedad, es el atractor, no solamente nos informa de la vecindad, también nos dice que si la variable tiene un choque, más temprano que tarde va a regresar a esta vecindad. En contraste, si la variable es originalmente el PIB, un proceso no estacionario, su media cambia con el tiempo, el de México o el del mundo, y tiene tres cualidades, ¿de acuerdo? Luego las vamos a revisar con detalle. Ahorita menciono más bien una mirada superficial. Vamos a hacer un poco de matemáticas, ¿de acuerdo? Si se trata de un proceso no estacionario, su media cambia con el tiempo, su varianza crece, crece y crece, y tiene mucha autocorrelación serial. Ya introduje cosas de las que no hemos hablado, pero lo dije técnicamente. Pero entonces, si una variable no estacionaria recibe, a partir de lo que dije, se puede concluir entonces que si una variable no estacionaria recibe un choque, ese choque va a alterar no solamente los siguientes valores, no sabemos en cuántos test de la variable, pero esta va a regresar a su vecindad. Aquella, la no estacionaria, no. Va a alterar su valor en el resto de test, en el infinito. Acuérdense que cuando nos ponemos a pensar en matemáticas tenemos que pensar en infinitos. Vas, por favor. Se me ocurren ejemplos ilustrativos, ¿no? Vas. Por ejemplo, cuando se trata de las variables estacionarias, pensemos en la presión arterial. Puede subir, bajar, etcétera, pero para que te mantenga vivo, tiene un valor atractor, ¿no? Sí, claro que sí. Y tiene ciertas bandas. Tiene su nombre, ¿no? La presión, Dios, no me acuerdo. Sistólica y diastólica. De acuerdo. Y tiene ciertas bandas, y si no, aguas porque te estás muriendo, Sí, ¿no? pero llega a un punto atractor. Se puede Ajá. haber un choque, etcétera, Sí. pero finalmente Sí, te mantienes. claro que sí. Y para el otro ejemplo, se me ocurre otra cosa. Una no estacionaria. Sí, una no estacionaria. Por ejemplo, a lo mejor A ver, no está elabóralo. Tenemos, por ejemplo, el PIB, el choque en el PIB con el COVID. ¿De acuerdo? Bueno, pero igual, supongamos, yo estoy pensando en lo que pasa con los efectos, sí, no, pero ahorita, perdón, No te con la preocupes. vacuna COVID, está pronosticado que, no me acuerdo cómo se llama, un proceso que se desata por efecto obviamente negativo de la vacuna. De acuerdo. Este efecto no es regresivo, sino que una vez que se desatan estas células, De acuerdo, entonces no es reversivo. no es reversivo. No es reversivo. Te No es puede reversivo. pasar que la vacuna tuvo un efecto en ti negativo con el Y paso del luego tiempo. desencadena más. Va a desencadenar Voy a buscar ahorita choques. los términos técnicos. ¿De acuerdo? Pero desencadena más, o Bueno. sea, no vuelves a estar en A tu la- normalidad. a tu normalidad. De acuerdo, aunque no utilizamos normalidad porque ya vimos que normalidad tiene que ver con la simetría y kurtosis, pero aquí estamos más, Es como para ver más si- ajá, en en términos menos estrictos, matemáticos, estadísticos, más fuerte. Otro ejemplo que, como lo dijo es cómo funciona la bolsa de valores, cómo funciona un valor que puede subir y por choque puede subir o bajar, pero vuelve a esa vecindad que usted dijo. Sí, mira, a ver, el típico ejemplo de variables estacionarias en economía son los rendimientos. ¿De acuerdo? El rendimiento de una acción, de un bono de rentabilidad variable, ¿verdad? Sabemos que el rendimiento es una variable aplanada. ¿Por qué? Porque la tasa de... ¿Qué es el rendimiento de un valor, de una acción en la bolsa de valores, en la que sea? El rendimiento es la tasa de crecimiento del precio de la acción. ¿Alguien me entendió? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos los precios de las acciones, que de hecho son no estacionarios, pero la tasa de crecimiento del precio de esa acción
Bimbo, Telmex, la que sea, la tasa de crecimiento, sí es la tasa de crecimiento del precio de la acción, pero se implica que es el rendimiento que te da esa acción. Y los rendimientos son aplanados. Es el ejemplo anterior de la gráfica, son aplanados. Y doy el siguiente paso. Y sabemos, a ver, si bien aquí les dije que hicimos de una variable no estacionaria, una estacionaria, ¿qué nos dice pensando este caso de los precios de las acciones y sus cambios en el tiempo? Es decir, los rendimientos. La frase financiera es: nadie vence al mercado. Nadie vence al mercado, ¿verdad? Es decir, se supone que los agentes económicos incorporan rápidamente la información en los precios y por eso es muy difícil adelantar el rendimiento. ¿Sí? Todo esto que dije es una mezcla de teoría económica, teoría financiera. Las finanzas es micro con incertidumbre, con análisis estadístico. Ya lo verán después. Entonces la media. Ahora, sí, una variable cambia con el tiempo. Este es el meollo, la carnita, la esencia de una variable, su variabilidad. Pero ya sabemos que si sumo y tengo t observaciones, voy a tener una sumatoria desde t igual a 1 hasta t grandota, t mayúscula. Pero si sumo todo esto, esto me da 0. Entonces lo tengo que elevar al cuadrado, ¿verdad? Y así las desviaciones positivas se hacen más positivas, las negativas se hacen positivas, ¿verdad? Ya quedamos que más por más y menos por menos más, ¿verdad? Entonces lo dividimos entre t. ¿Cuál es el problema con esta medida? Es que es el cuadrado de la variable. Entonces no solamente elevamos al cuadrado el numerito, sino la unidad de medida. Y pesos o dólares al cuadrado no lo podemos interpretar los economistas, le sacamos la raíz. Sin raíz cuadrada es la varianza de la variable. Sacándole la raíz es la desviación estándar. Entonces, ambos estadísticos miden la variabilidad de una variable. La variabilidad de una variable. Y les tomé el pelo en la sesión pasada, alcen la mano. ¿A cuánto asciende la varianza o la desviación estándar de una constante? A 0, ¿verdad? Me reí de ustedes la sesión pasada, ¿verdad? A 0, porque ¿qué define una constante? Su constancia, entonces no hay variabilidad, esto es 0, ¿de acuerdo? Con otras palabras, por definición estadística, ¿cómo podemos acotar el valor que toma la varianza o desviación estándar de una variable? Es un número positivo. Gracias. Luego, tu nombre. Rodríguez Álvarez. Es un número positivo, así lo diremos rápido. Por definición estadística, ese dicho es un número positivo. Es decir, no es 0, porque el 0 es el caso de una constante, es un número positivo. ¿Vamos bien? Sí, Carlos, claro. Y de hecho, a ver, muy interesante, porque no solamente elevamos aquí al cuadrado, podría ser pesos constantes al cuadrado o dólares a precios constantes al cuadrado, no lo podemos interpretar, pero al quitarle el cuadrado, ya regresamos a la unidad de medida original de la variable, ¿verdad? Ya quedamos que la carnita de una variable es esto, su variabilidad. De manera que el tercer momento ya lo conocían, lo elevo al cubo. Sumo todo eso y luego lo divido entre t veces la desviación estándar al cubo. Y lo tienen que hacer a mano en el Excel para que entiendan bien la fórmula. Pero ya la pensamos. Por definición, viendo este dicho, este es el coeficiente de asimetría. De manera que viendo este dicho, ya nos quedó claro que puede ser un valor positivo, negativo o 0. ¿Por qué positivo? Porque más por más, más por más, más. O el otro caso, menos por menos, más por menos, menos. Puede ser un número positivo o negativo. En una normal, el coeficiente de asimetría lo tienen que hacer a mano en el Excel que están trabajando y que nos van a enviar, ¿de acuerdo? Y es para que lo entiendan mejor. Pasemos a tener pensamiento más abstracto. Lo tienen que hacer a mano. Asimetría es respecto
al valor medio que toma la variable, cuánta información hay de un lado de la distribución, cuánto hay del otro lado. Y algo asimétrico aquí quiere decir que tiene la misma información, carga de información de un lado que del otro, ¿verdad? Entonces el ejemplo que yo saqué es una persona no simétrica, tiene un brazo más largo que otro, una pierna más grande que otra, ¿de acuerdo? Más larga que otra. Y eso es muy simpático, ya les dije, porque en inglés se parece mucho a púdrete, ¿de acuerdo? Es que en inglés acuérdense que asimetría se dice squiness, picudez. Curtosis, coeficiente de curtosis, la misma pinche historia. ¿Sí puedo decir malas palabras? Sí, dígaselo a la cámara, por favor. Sí. Gracias. Es la variabilidad, pero en este caso a la cuarta. Y si sumo todo eso y lo divido entre 3 veces la desviación estándar a la 4, o sea, calculan la desviación estándar y la multiplican una vez, ella por ella misma, otra vez y otra vez a la 4, es el coeficiente de curtosis. Y en una normal ese valor es 3. Y tiene un piso de 1 y no tiene techo. Algo ya con mucha curtosis tiene 7, 8, 9. ¿De acuerdo? ¿Por qué es un número positivo? Pues ya quedamos, ¿no? Si las diferencias positivo por positivo, positivo por positivo, más positivo por positivo, un chingo de positivo. ¿De acuerdo? Y en el caso si fuera una desviaciones negativas, negativo por negativo, positivo, positivo por negativo, ya me hice bolas. Negativo por negativo, positivo, positivo por negativo, negativo, negativo por negativo, positivo. ¿De acuerdo? Curtosis es más difícil de pensar que la asimetría, ¿de acuerdo? Aunque nos hablaban de mesocúrtico, leptocúrtico, algo así, nunca nos quedó claro, ¿de acuerdo? Pero eso es muy interesante. Miren que aquí son los mismos datos, pero esta bajísima curtosis hace que más bien nos invita a pensar que esos datos más bien se agrupan en un sentido y se agrupan en otro sentido, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que aunque tenemos una misma variable, unos mismos datos, por ejemplo, los ingresos, más bien tenemos los ingresos de unos y esto está polarizado, y por otro lado tenemos los ingresos de otros. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, si es un dicho interesante, informativo. En finanzas ya quedamos que típicamente hay mucha curtosis. ¿Y qué quiere decir curtosis? Por ejemplo, que tenemos colas abultadas. O sea, tenemos más información que el 2.5 y 2.5 de una normal. Ahorita vamos a hablar de eso. No puedo hablar de normal antes de no hablar de simetría y curtosis, ¿verdad? Pero entonces, en finanzas, ¿qué sabemos? Tenemos colas abultadas. De hecho, en inglés les platiqué que son fat tails, ¿verdad, Ivana? Y entonces fat tails también en libros aparece colas gordas, ¿de acuerdo? Ese es el PIB mexicano, es un ejercicio muy viejo que hice, del 21 al 13, información anual, 93 observaciones. Miren, o sea, este es el histograma, es decir, aquí, este es el PIB, medido en pesos, en volumen, ¿de acuerdo? Y esta barra me dice cuántas observaciones hay que tienen este valor, este rango de valores, pues 16, y de este rango de valores, pues 14, etcétera. Es el histograma. Para hablar de distribuciones simplemente implica que dejamos de pensar el mundo discreto e introducimos el mundo continuo. ¿De acuerdo? No tenemos valores discretos sino valores continuos. Pero no nos asuste cuando hablemos de distribución, ¿verdad? Aquí puedo imaginar la distribución de esto. Y es una distribución, ¿qué dirían? ¿Normal o no normal? No normal, ¿verdad? ¿Por qué se tardaron tanto? No normal, ¿verdad? Mediana, ¿alguien se acuerda qué es la mediana? A ver, pero antes la media. La media aquí es de, fíjense, esta variable tomó desde un valor de casi 0
Es el PIB en los primeros años de la no, todavía en la Revolución 21. Yo hice ese ejercicio, calcular el PIB cuando no teníamos esos años. Hasta esto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 12.500.000, pero están en millones, o sea, son 12.5 billones en volumen. No sé qué base, no recuerdo qué base. La media es 4.443.000, bla, bla, bla. Sígale, señor. No, nada. No, estoy jugando, que deje de tirar sus cosas. ¿Es informativa ese valor medio? O sea, nos dice algo respecto al pasado remoto de la variable o los últimos, o no los últimos, los más recientes test. Nos dice muy poco, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda qué es la mediana? Es el número medio de una serie de datos. Explícala. Sí. Bueno, es el número que ¿Qué está representa? justamente a la mitad. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que es... ¿Qué implica eso? Que se podría decir que si fue una desviación, una distribución... No te metes por ahí. Otra vez, ¿qué es una mediana? A ver, explícalo otra vez. Bueno, que es el número que Segundo intento, vas otra vez. ¿Qué es la mediana? El número que está a la mitad exactamente de una serie de datos, de una serie de números. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Les quedó claro? A mí sí me quedó claro qué es la mediana. La mediana es el número que parte y que pone exactamente el 50% de datos de un lado y el 50% de datos del otro lado. Eso no necesariamente es la media, ¿eh? La media típicamente puede estar jalada. Piensen en la distribución del ingreso en México. A ver, la media está jalada por los deciles 8, 9 y 10, y dentro del 10 por los ricos y súper ricos. La media está jalada, pero la media no coincide con la mediana, la que parte a los hogares mexicanos, a las personas, 50% de un lado y 50% de otros. ¿Me expliqué? Entonces, la mediana sí es el valor que te dice la mitad de los datos está de un lado y la mitad de los datos está del otro lado. Es muy informativa cuando tenemos distribuciones no normales. ¿De acuerdo? Valor máximo, mínimo, desviación estándar, todo esto está en pesos, ¿verdad? La misma unidad de medida, en volumen. Asimetría, squeenness, asimetría. ¿Esto es una normal? Casi, pero no. O sea, estrictamente es cero, ¿verdad? Hay asimetría. Y de hecho, ¿qué más podemos decir? ¿Asimetría en qué sentido? Positiva. Pues sí, de que quedamos que pueden tener valores positivos, negativos o cero. Positiva, ¿de acuerdo? Es decir, hay más valores de este lado que de este lado. Y kurtosis no es 3, es 2, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una prueba de normalidad, la Hart-Quevera. Luego vamos a ver el estadístico de la Hart-Quevera, que explora la normalidad de unos datos. Y la normalidad, primera cosa, no depende de el primer momento, del segundo momento, de la media o de la varianza, desviación estándar de la variable. Otra vez, la normalidad no depende del primero o segundo momento, es decir, ni del valor medio ni de la variabilidad de la variable. Se ha medido por la varianza, por la desviación, sino por la asimetría y kurtosis. De eso depende la normalidad de unos datos. Y aquí, luego vamos a ver que hay un valor de referencia. Si mal no recuerdo, 7. ¿De acuerdo? O sea, si es mayor que 7, quiere decir que los datos se distribuyen de una manera no normal. Pero tenemos la probability. Y ya quedamos que esta probability es un recurso que nos da el software, que nos dice cuál es la probabilidad de la ocurrencia de la hipótesis nula de esta prueba estadística. Es una prueba estadística. Aquí no demostramos, es una test, es una prueba, pero no demostramos. He escuchado de repente personas que dicen que demuestran haciendo estadística. A ver, ya nos dijo el premio Nobel, Granger, que en el universo de la estadística, el universo de la estadística está dominado por las probabilidades, es decir, por la incertidumbre. ¿Sí? De manera que nunca demostramos cuando hacemos
econometría. Es un sinsentido, es no entender la materia prima, ¿de acuerdo? Pero lo van a escuchar de repente, demostré haciendo econometría. ¿De acuerdo? Vas. ¿De dónde vienen los valores de referencia, por ejemplo, de la fructosis? ¿De qué 3 es una fructosis? ¿Sabes? Lo vas a hacer, lo vas a calcular. Ahí está la fórmula y lo vas a hacer para 2 variables del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Y lo vas a hacer a mano en tu Excel. ¿De dónde salen? Haz la fórmula, las vas a hacer. ¿De acuerdo? Y luego les voy a dar el estadístico de la Jarque-Vera y vamos a utilizar los valores, la fórmula. Cuando digo estadístico es la fórmula. ¿Y cuál es la nula de la Jarque-Vera? Es una prueba estadística. Y ya quedamos que en una prueba estadística hay una hipótesis nula y una alternativa. Y que para definir cuál es la nula y cuál es la alternativa, esto no es a capricho, sino sigue un principio científico de simplicidad. También lo conocemos como parsimonia, simplicidad. La hipótesis más simple es que los datos se distribuyen como una normal, porque la otra opción es como una no normal, y una no normal puede ser cualquier pinche bicho, ¿verdad? Entonces, la hipótesis nula de la Jarque-Vera de normalidad es que los datos se distribuyen como una normal. Y la probability, o pro, a veces no nos la van a poner así en el software, la probability es la probabilidad de la ocurrencia de la hipótesis nula de esta prueba. También se dice plausibilidad. Y la probability va de 0 a 1. Y esto es 0.006, ¿verdad? O sea, está muy lejos del 1. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de la ocurrencia de la hipótesis nula? Es decir, que los datos se distribuyan estos como una normal. Pues su probabilidad es de 0.006. O sea, son no normales. Ya lo sabíamos porque tenemos los inputs, la asimetría y la kurtosis. Pero la normalidad es una mezcla de estas dos cosas. Y hay muchas pruebas, ¿verdad?, en estadística. ¿Por qué hay muchas pruebas de todo en estadística? Precisamente porque una prueba no es concluyente. Una prueba nunca es concluyente en estadística. Es un sinsentido, es no entender el universo estadístico. Vamos a ver, por ejemplo, cuando hablemos de heterocedasticidad, que hay la H, la White. Vamos a hablar, cuando hablemos de la normalidad, que hay muchas versiones de la Jarque-Vera, otras versiones corregidas de otros autores, ¿verdad? No es la única prueba de normalidad. Y la siguiente pregunta es, ¿y por qué hacemos tantas pruebas para lo mismo, Carlos? ¿Por qué una prueba nunca es conclusiva? Nunca. Siempre el resultado de prueba está ligado a las probabilidades y por tanto a la incertidumbre, no a la certidumbre, no a la certeza. Ese es un buen meme. ¿Qué dice ese meme? Interprétenlo. No quiero que se sientan identificados con el personaje. La personaje, su preferencia, me importa un pepino, ¿verdad? ¿Quién? ¿Alguien que no haya hablado? ¿Alguien que no haya hablado? ¿Ya te vas a meter a la clase, chica? ¿Chica? Sí, ustedes, tú y tú. No, me ven cara como que no me atravieso, ¿no? Pero no las veo. ¿Qué te dice ese meme? Si quieren hablar, si no, no hablen. ¿Alguien que no haya hablado? Alguien que no haya hablado. No están apuntando, están pensando en este momento. No venimos a... Usted ya habló, ¿no? ¿Qué significa más outlier? Atípico. Vientos. Un valor atípico, o sea, raro, distinto al grueso de valores que tenemos, ¿verdad? La media, no de malo, y la mediana. Vas. Bueno, yo creo que mira los datos atípicos porque modifican, pueden jalar a la media, pero no a la mediana. Sí. O sea, entonces, datos atípicos, esta fue una discusión que va a ser muy interesante. Porque va a tener que ver, tiene muchas implicaciones, pero vamos a revisar el modelo clásico de regresión lineal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer que hay
linealidad en los parámetros, no en las variables, en los parámetros. Pero entonces, a ver, un outlier puede romper la normalidad. Un outlier, ¿qué ocasionaría? Problemas de, ¿están de acuerdo conmigo? Si es un outlier para un lado o para otro, eso va a hacer que esas sumatorias que son la asimetría de la kurtosis cambien. Si no alcanzan a ver lo que estoy diciendo, es por eso, otra vez, lo tienen que hacer a mano con unos datos. Un outlier es un valor atípico, es decir, tiene sus series. Las que hayan bajado van a trabajar 2 de esas tantas que bajaron de la vía y del INEGI. Y de repente, a ver, un outlier puede ser el PIB de un trimestre cuando pegó duro el COVID o en el 2008. Ya no son datos anuales, sino en un trimestre, ¿verdad? Porque sí hicieron que la economía se desplomara 10%. Imagínense 10%, o sea, 10% de algo es un chingo y 2 montones. Entonces igual encuentran algún dato en el que esta economía se cayó, luego rebotó para arriba, ¿verdad? Ni modo que para abajo.